Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este tutorial donde analizaremos un poco la guía número 4 del taller de cierre de plan 2018 para noveno. Pasemos con el primer punto, analiza la función f de x igual a 2 sobre x más 2 y responde verdadero o falso según corresponda. Entonces, nos dicen que f de x tenemos que encontrar en el primer punto la gráfica, ¿sí? Entonces les recomiendo un programa que se llama Matplot, donde uno lo que hace es en este extremo copiar la función y le damos enter y inmediatamente nos muestra la gráfica. Esta es la gráfica para esa función. Entonces nos piden, la gráfica de la función intercepta el eje x en el punto 0,2. Simplemente vamos y buscamos en el eje x, este es el eje x, y el punto 0,2. Entonces miren que dice que está interceptando el eje X. De hecho, ustedes observarán que el eje X, que es este eje horizontal, la gráfica nunca la toca. Por lo tanto, no la intercepta. Podemos decir entonces que el punto A pues es falso. Ahora, cuando uno también puede hacer eso, digamos ingresando el valor de X. Observen que X vale 0. Entonces, en vez de X, vamos a colocar un 0, a ver qué número nos da. Entonces uno puede decir, vamos a hacerlo por acá. Entonces f de x de 0 va a ser igual entonces a 2 sobre 0 más 2. Eso quiere decir que va a ser 2 dividido 2, es decir, 1. Por lo tanto, también llegamos al mismo resultado de que no da el número 0,2. Por lo tanto, la A es falsa. Nos piden el dominio, que el dominio son todos los reales. Es importante entonces analizar esa función y recordar que el dominio son todos aquellos valores de x que pueden ser ingresados sin que la función tenga problema. Cuando tenemos divisiones es importante tener en cuenta digamos los denominadores. X más 2 no puede ser 0 porque 2 dividido 0 no existe. O sea que básicamente el dominio va a ser todos los x para cuando x más 2 sea diferente de 0. Cuando x más 2 sea diferente de 0. Este símbolo quiere decir diferente. Pasamos el más 2 a restar, entonces ¿qué tenemos? X diferente de menos 2. O sea que el dominio son los x diferentes de menos 2. Dice que el rango de la función es los reales menos el 0. Para el rango lo que hacemos es un truco matemático. Primero cambiamos el f de x y la ponemos como una y. Entonces nos queda 2x más 2. Luego ponemos una y, donde haya una y ponemos una x y donde haya una x pues ponemos una y. Y le ponemos 2y más 2. Lo que hacemos es despejar la y, por lo tanto pasamos esta y más 2 arriba y este x abajo. Luego pasamos el ese más 2 lo vamos a pasar a restar al otro lado. Entonces nos va a quedar 2 dividido x menos 2 y pensamos, cuando esto no existe, cuando puede tener problemas. El único problema que tendría es cuando la x abajo fuera 0. O sea que el rango básicamente tendríamos que es x diferente de 0, pero como el rango estamos hablando de que cambiamos la x diferente de 0, pues estamos diciendo que cuando y básicamente nunca nos va a dar y diferente de 0. Por lo tanto, son los reales menos el 0. Entonces tendríamos que ese punto es verdadero, o sea, el C es verdadero. Otra forma de verlo, sin hacer, digamos, operaciones matemáticas, es directamente desde la gráfica. La gráfica, el rango se refiere al eje Y. Entonces miren que nunca toca el 0, entonces podemos decir que el rango son los reales menos el 0. Ahora, en cuanto al dominio, el dominio miren que va desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos los números, porque el dominio se refiere al eje X. O sea que el dominio efectivamente son los reales. Último punto dice que si la función es decreciente. Recuerden que una función es decreciente si va para abajo mirándolo de izquierda a derecha, o si va para arriba mirándolo de izquierda a derecha, pues es creciente. Miren que esta gráfica siempre va para abajo, independientemente desde donde se mire, siempre de izquierda a derecha obviamente, independientemente del número en el que estemos, siempre va para abajo, por lo tanto es decreciente. Podríamos decir entonces que ese segundo punto, ese punto de perdón, tenemos que es verdadero. Muy bien, pasemos entonces al segundo punto, al tercer punto, perdón. Dice, clasifique la función f de x es igual a 3x más 1 como lineal y afín. Haga una tabla de valores para hacer la gráfica de la función donde se deje claro cuál es la pendiente del intercepto de la gráfica. Entonces lo importante es recordar que hay dos tipos de funciones así de ese estilo. Entonces tenemos la función afín, que es de la forma mx
es de la forma mx más b, y igual a mx más b, o f de x igual a mx más b, y la función lineal que tenemos que es de la forma y igual a mx. M viene siendo la pendiente de la gráfica y B viene siendo el intercepto. ¿A cuál se parece esta función f de x 3x más 1? Pues se parece efectivamente a la función afín. Entonces podríamos decir entonces que es una función afín, donde la pendiente, o sea m, es lo que acompaña a la x, en este caso es 3, y nuestro intercepto es lo que suma o lo que resta, en ese caso 1. Ahora bien, haciendo la tabla de valores, simplemente es hacer una tablita XY, donde le daremos valores a las X, y veamos cuánto vale. Cualquier valor de X, puede ser digamos 1. Entonces en vez de una X ponemos un 1, siempre es multiplicado cuando aparece un número de una letra. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 1 más 1, pues eso nos va 4. Cuando la X vale 1, la Y vale 4. Cuando la X vale 2, por ejemplo, 3 por 2, 6, más 1 es 7. Vamos a darle otro valor. Cuando vale 3, por ejemplo, 3 por 3, 9, más 1, 10. Vamos a darle un valor negativo. Vamos a darle menos 1, entonces sería 3 por menos 1, que nos da menos 3. Y menos 3 más 1, que da menos 2. Ya con esto tendríamos nuestra tabla de valores y podríamos entonces graficar nuestra función. Simplemente es plano cartesiano, ¿no? El eje Y vertical, el eje X horizontal. Con solo los valores que le demos es suficiente, puesto que una línea recta es la que pasa por dos puntos. Vamos a hacer esto. Cuando la X vale 1, la Y vale 4. Y cuando la X vale menos 1, la Y vale menos 2. Entonces cuando la X vale 1, la Y vale 4, es simplemente la X vale 1, la Y vale 4, 1, 2, 3, 4, aquí ponemos un puntico. Y cuando la X vale menos 1, la Y vale menos 2, en este caso X menos 1 y Y menos 2, ahí ponemos un puntico. Y con esos dos punticos pues trazamos una raya, ¿sí? Observen lo siguiente, es importante entonces trazar esa raya adecuadamente, ¿no? Porque esa función entonces debe quedar claro por dónde pasa, ¿no? En teoría, el intercepto debería pasar por 1. Y observen que aquí está pasando por donde no es. Entonces, eso quiere decir entonces que acá nos equivocamos de función, ¿no? Vamos a intentar hacer un plano cartesiano un poco más bonito. Cada cuadrito va a valer la unidad para que nos quede eso claro. Entonces, cuando la X vale 1, la Y vale 4. Entonces, cuando la X, este es el eje X, este es el eje Y, vale 4. En este caso pondríamos un puntico acá. Ahora, cuando la X vale menos 1, en la parte izquierda, la Y vale menos 2 y pondríamos un puntico acá. Tratamos de trazar una raya entre esos dos puntos y efectivamente miren que pasa por Y igual a 1, ¿sí? O sea que nuestro intercepto efectivamente es Y igual a 1 por donde estamos ahorita. Bien muchachos, les aconsejo pues hacer esto en un cuaderno cuadriculado para que la gráfica les dé. Nos vemos en otro tutorial.